presentar esta clasificación. Con esta clasificación nosotros nos podemos estar revisando. Miren esta clasificación, jóvenes. Costos variables y costos fijos. Miren, estos son los costos y semivariables o semifijos, los costos que ustedes ya por teoría deben saber cuáles son. Pero mire que la pregunta que yo le formulé a Maciel no fue el concepto, sino la diferencia. Pero para que Maciel o algún compañero me responda cuál es la diferencia entre costo variable y costo fijo, tiene que tener el concepto muy claro. Y mire que el concepto no lo trabajó el joven Henry. Mire que es de acuerdo al comportamiento. Ellos se clasifican de acuerdo al comportamiento de ¿qué? De acuerdo al comportamiento de la actividad de la empresa. Entonces, ese significa que si la actividad de la empresa aumenta, por ejemplo, ella estaba hablando de una harinera, si la actividad de la empresa aumenta, significa entonces que va a haber más requerimiento de cierto material. Si la actividad de la empresa disminuye, ciertas cosas van a disminuir. Y si la actividad de la empresa no va, entonces ciertos costos no van. Esos son los costos variables, los que varían de acuerdo a la actividad de la empresa. Y yo me acuerdo que ubicamos un ejemplo que fue el de la universidad, que yo les decía a ustedes, si ingresan muchos estudiantes de comercio y negocios internacionales, ¿cuál es el costo para la universidad que también tendrá que aumentar? Entonces ustedes me dieron los profesores. Claro, porque ya no hay un solo grupo de costos, sino de contabilidad de costos, sino hasta 3 grupos de contabilidad de costos, y en los 3 grupos la profesora Nemilce no puede estar porque son todos a la misma hora. Entonces toca otros 2 profesores. Esos son los costos variables. ¿Y cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que, independiente de la actividad de la empresa, ahí están, fijos se presentan, pero no tienen nada que ver con la actividad de la empresa. Entonces yo les decía a ustedes, allá en la Simón Bolívar, por ejemplo, allá en el edificio, en el campus de la Simón Bolívar, en este momento no está funcionando, la actividad no está allá, pero de todas maneras que hay que pagar allá, porque es independientemente de la actividad de la empresa. Y llegamos a la conclusión de que los señores vigilantes, a los señores vigilantes hay que pagarles, así vayan 4.000 estudiantes allá o no llegue ninguno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La respuesta, ¿cuál es? La respuesta es que la diferencia entre costo variable y costo fijo es que ellos se comportan de acuerdo o proporcionalmente a la actividad de la empresa. Entonces, en la harinera, la harina o el maíz para hacer la harina no es costo fijo, es costo variable. ¿Costo fijo qué es? Lo que dijo Henry. Por ejemplo, el arrendamiento, por ejemplo, la depreciación de las máquinas. Pero, profesora, la depreciación de las máquinas no puede ser porque usted está diciendo que es de acuerdo a la actividad de la empresa. Y si no hay actividad, entonces las máquinas no se deprecian. ¡Ah! Pecado mortal, muchachos. Pecado mortal. Porque la depreciación es por el paso del tiempo, por el uso o por la obsolescencia. Entonces usted tenga la máquina ya toda tapadita, toda llena de plástico y todo eso, que no, mejor dicho, ni la voltea usted a mirar. Usted no puede decir que la máquina no se está depreciando. Se está depreciando, por el paso del tiempo se está depreciando. Entonces, ya captamos la idea de qué es costo fijo y costo variable, jóvenes. Ahora sí aprendimos para toda la vida. Sí, señora. Díganme algo, chinos, o si no, pues cerrémonos y vayámonos.
Solamente Maciel contesta. Sí, profe. Sí, Vamos. profe. Listo, gracias. Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. A ver, en últimas, ¿cuál es la diferencia, chinos? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? A ver, vamos con Kevin Carreño. Diferencia entre costo y gasto, Kevin. ¿Qué más, profe? Profe, la diferencia entre costo y gasto es que el primero que indica la inversión necesaria para producir un producto es particular y por el otro lado el gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto. Vuelva a decir, Kevin, vuelva a decir. Vale. La diferencia entre costo y gasto es que el primero indica la inversión necesaria para producir un producto en particular y por otro lado el gasto es el desembolso de dinero que se hace para realizar cada una de las actividades que se necesitan para la producción de dicho producto. Pero hijo, ¿me está diciendo lo mismo? Me dice que costo... Profe, eso es lo que yo entiendo entre costo y gasto. Pues la verdad Pero no, no, pero me está... escúcheme. Esta es mi segunda clase, como le comenté a usted por WhatsApp que las clases anteriores no le había visto por temas personales y los videos no me aparecen en ti, entonces por eso estoy un poco perdido, por decirlo así. Kevin, Profe, yo te la puedo decir. Kevin, espéreme tantico, hablo con Kevin, hijo. Coméntame, ¿Qué? coméntame. Kevin, está diciendo lo mismo. Mire, usted está diciendo, costo es la inversión para poder producir y gasto son las salidas de dinero que requiere toda la empresa para la producción. O sea que es lo mismo, para producir, para la producción. No es lo mismo desde el punto de vista contable. A ver, ¿quién dijo que iba a contestar? Yo, profe. A ver, Gerardo. Pues, profe, si no, por lo que recuerdo, en una clase creo que llegamos a decir que costos y gastos eran lo mismo, pero un costo es es el desembolso que una empresa tiene para la fabricación de producto o la prestación de un servicio. En cambio, un gasto es el dinero que la empresa tiene que desembolsar para llegar para una actividad. Bueno, mire, jóvenes, costo y gasto es lo mismo, salidas de dinero, desembolsos, es lo mismo. Lo que pasa es que desde el punto de vista contable, a ustedes les van a llegar informes como de costos de producción, todo lo que ha necesitado usted para la producción, como decía Kevin. Listo. Pero gasto, la palabra gasto, lo está utilizando o lo va a utilizar su contador para todas las salidas de dinero para el proceso de la comercialización. ¿Cuál es el proceso de la comercialización? Colocar ese producto terminado en manos de un consumidor final. Entonces, digamos que si yo les pregunto cuál es la diferencia entre costo y gasto, ustedes pueden estar diciendo que la diferencia es netamente de expresiones, porque costo y gasto es lo mismo, salidas de dinero, sacrificios. Lo que pasa es que su contador va a decir que costo es lo de producción y que gasto es lo de comercialización, pero que al final costo de producción y comercialización, si suma los dos, es el costo total o los costos totales en los que incurre la empresa. Ahora sí, Kevin, Gerardo, ahora sí, ¿y todos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos con una tercera pregunta así de rapidez como para comenzar a avanzar. Valerie, buenas noches, Valerie, ¿cómo está? Valerie.
Valerie. Bueno, es importante que Profe. estos ejercicios los tengamos para poder nosotros recordar cosas. Y es importante que estudiemos, Es Profe. importante que las cosas, ya va Maciel, que las cosas, que quede en su mente los conceptos. Dígame, Maciel. Profe, que Valeria está en San Cristóbal y está por el teléfono y no, o sea, le da el micrófono y no le funciona. Me acaba de enviar el mensaje por WhatsApp. Vamos a mirar esto, jóvenes. ¿Qué es costo primo? ¿Quién responde? Profe, es el resultado de sumar la materia prima y el costo, la mano de obra indirecta. Perfecto. Costo primo, gracias Steven. Costo primo la palabra primo significa de costos primeros, principales, ¿cierto? Y se trata de sumar la materia prima y la mano de obra, que son los costos primeros o principales. Bueno, muy bien. Con digamos, jóvenes, con este repaso, ustedes se están dando cuenta si hay o no hay apropiación de los conceptos. Por ejemplo, perfectamente estos costos históricos y costos predeterminados tenemos que tenerlos muy claros, tenemos que tener muy claro qué son costos directos y costos indirectos. Tenemos muy claro qué son costos de financiamiento. Yo me acuerdo que uno de los jóvenes lo expuso excelente, los costos de financiamiento. Entonces, jóvenes, es importante que comencemos nosotros a revisar ese tema. Listo. Comenzamos a entrar a un segundo capítulo que tiene que ver, jóvenes, con ya como más de numerito, ya más concretas los informes contables. Yo pienso, jóvenes, que ustedes tienen que tomar apuntes, porque estoy notando que no están tomando apuntes, y al no tomar apuntes, pues entonces de pronto pues se pierde la información. Pienso que una de las formas también de aprender es que mientras uno escribe, pues el cerebro está también en el mismo proceso, y eso ayuda. Entonces, hoy es nuestro encuentro de septiembre 2. Y ya pues a lo que nos vamos a referir en este capítulo hace referencia a la manejo contable en las empresas industriales. Manejo contable en las empresas industriales. Ese va a ser el gran tema que vamos nosotros a trabajar. Pienso que la semana entrante, y yo pienso que toda la semana entrante, y yo creo que hasta más. Siempre es un poquito extenso, no en el sentido de mucha información, sino más bien de ejercicios. A ver, jóvenes, yo les pregunto a ustedes, del semestre pasado, ¿qué cuentas se grabaron? ¿Qué cuentas se acuerdan que manejaba una contabilidad, jóvenes? ¿Ninguna? ¿No se les quedó Los ninguna? activos, los pasivos. Ojo, cuentas. Cuentas. Profe, como tal cuentas no vimos porque el profesor dijo que eso como que no era necesario, solo los nombres, pero como tal los códigos y eso no. No, yo no estoy hablando tampoco de códigos, cuentas. Entonces, ¿cómo identifican ustedes las cosas? ¿Cómo?
En la ¿Cómo, cuenta de Yulisa? banco, caja. Perfecto, perfecto. Yulisa, cuenta de caja. ¿Qué representa la cuenta de caja? Cuando yo le digo a usted como gerente y yo soy su contadora y yo le digo, doctora Yulisa, usted en caja tiene 70 millones de pesos. ¿Usted qué me entiende? Que sea en efectivo. Perfecto. La plata con la que cuenta ya. Muy bien, Ajá. muy bien. ¿Qué otra cuenta se acuerdan, jóvenes? Cuéntenme. ¿Ninguna más? La de los bancos, profe. Sí, cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de caja, de bancos. ¿Cuál es la diferencia entre caja y bancos, entonces? Es como decir que sacó su dinero de la empresa, por así decirlo, y o sea, sale de la caja y entra en los bancos. Entonces, por ejemplo, en la cuenta T cambia de lugar. Bueno, bancos significa, si yo le digo a ustedes, a ver, en caja tienen 70 millones de pesos y en bancos tienen 15 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Significa que de la plata que está en la empresa, ahí disponible en caja, como dice, es 70 millones y que 15 millones los tienen depositados en una cuenta, generalmente son cuentas corrientes en un banco, ¿cierto? Bueno, listo, está muy bien. ¿Y qué otra cuenta se acuerdan? Es que ustedes tienen que acordarse de nombres de cuentas, porque eso, los informes que yo como contadora les voy a entregar a ustedes son con nombres de cuentas. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes un estado financiero? Bueno, Inventario. Profe, las cuentas perfecto. nominales, ¿Cómo? las cuentas nominales. Bueno, pónganle cuidado, pónganle cuidado. Voy a escribir algo acá para que nos acordemos y definamos, vuelvo y les digo, de aquí para toda la vida. Jóvenes, una cosa es la clasificación de las cuentas, una cosa es eso, y otra cosa son las cuentas. Entonces, cuando ustedes nombran activo, cuando nombran pasivo, cuando nombran patrimonio, cuando nombran ingresos, cuando nombran gastos. Profe, ahí entraría también, por ejemplo, maquinaria y equipo y eso. Costo de ventas. Sí, señora. Aquí no, en cuentas. Costo de producción. Cuando hablamos de esto, de estas expresiones, estamos hablando de clasificación. No son cuentas, son clasificación. Entonces, por eso fue que cuando yo les dije, nómbrenme cuentas que se acuerden, ustedes dijeron activo, pasivo. Yo les dije, no, 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 no. Eso no son cuentas, es clasificación de cuentas. Y cuando el joven acaba de decirme cuentas nominales, las cuentas nominales son estas que están acá. Estas son, este grupo son las cuentas nominales y este grupo son las cuentas reales. Estas son las cuentas reales, clasificación de cuentas, las cuentas reales y las cuentas nominales. Pero fíjense que es una clasificación, no son cuentas. Cuando ustedes me dicen caja, cuando ustedes me dicen bancos, cuando me dicen inventarios, esas sí son cuentas. Y estas tres pertenecen a los activos, son activos. A ver, jóvenes, ¿qué es activo?
es lo que, con lo que cuenta la empresa en ese momento prácticamente. No, yo no le puedo aceptar ese concepto. No le puedo aceptar ese concepto y ya le digo por qué. Activos. Básicamente, activos es propiedades y derechos. ¿Qué es pasivos? Las deudas que tenga la empresa. Perfecto. Deudas y De obligaciones. obligaciones. Perfecto, muy bien. ¿Qué es patrimonio? No me vayan a decir que activo menos pasivo porque no es eso. ¿Qué es patrimonio? Entonces, patrimonio Profe, es el conjunto de bienes que tiene la empresa. no, eso es activo. Aportes de socios más utilidades. ¿Cómo se halla el patrimonio? Si es activo menos pasivo. ¿Cómo se halla? Pero el concepto es aportes de los socios más las utilidades. Para comenzar nosotros a hacer una empresa necesitamos unos aportes. Necesitamos la plática con la que se arranca. Esa plata comienza a generar utilidades y comienza a crecer nuestro patrimonio. ¿Qué son ingresos? ¿Qué son ingresos, muchachos? ¿Qué se acuerdan? Ingresos. Profe, es el incremento económico de la empresa. ¿El qué? Es el ingreso económico. O sea, como cuando... Que las cantidades de dinero que recibe la empresa, ¿Por qué concepto? de ingreso. No, tampoco se lo puedo aceptar, ya les digo por qué. Ventas. Las ventas. A ver, es lo mismo que ingresos en contabilidad y como vamos a hablar nosotros acá, es lo mismo que las ventas. ¿Por qué no le acepto al joven que diga que los ingresos son los ingresos de dinero? Yo, asumamos este ejemplo, jóvenes, hoy recibí 500 millones de pesos, pero no fueron por ventas, fue que el banco me prestó, pero yo recibí esa plata. Entonces, ¿eso es una venta o qué es eso? ¿Qué es? Jóvenes, ¿y eso por qué están como tan dudosos? Si yo recibo hoy 500 millones de pesos porque el banco me los prestó, para mi contabilidad, ¿qué es? Un activo. Ay, me va a dar un infarto, jóvenes. Un pasivo. Ingreso. No, es un pasivo porque va a ser una deuda para mí. No es una venta no es un ingreso porque los 500 millones no los recibí porque vendí. Lo recibí por un préstamo, entonces es una deuda y no es activo. Ah, ya sé por qué el joven está diciendo que activo. El activo porque la plática la tengo yo, pero entonces no es propiedad mía, eso es una deuda que tengo. La tengo yo, pero no es mía. Entonces es una deuda. Y aquí es donde le respondo a Maciel por qué no le acepto el concepto de activo como todo lo que tiene la empresa. No le puedo aceptar ese concepto a ustedes. ¿Por qué? Porque si es hasta ahí todo lo que tiene la empresa también tiene deudas y obligaciones y no es activo, es pasivo. Entonces, ¿cuál es el concepto correcto de activos? Todo lo que posee la empresa en propiedades y derechos. ¿Cuál es el concepto de pasivo? Todo lo que posee la empresa en deudas y obligaciones. ¿Qué es patrimonio?
el aporte de los socios más las utilidades que ha generado. ¿Qué son los ingresos? Todo el dinero que se recibe por ventas, pero miren esto, les voy a ubicar, ¿por qué no le acepto al joven lo que me dice él de dineros recibidos? Porque hoy, en el día de hoy, tenemos todos nosotros una empresa. Y figúrese que hoy hicimos una venta de 350 millones de pesos. Perfecto. Hoy hicimos una venta de 350 millones de pesos. Pregunta, ¿qué tipo de venta? Ah, no, fue a crédito. Los 350 millones de pesos no los recibimos hoy. Es más, hoy no tenemos ni un peso, pero hicimos una venta de 350 millones de pesos que nos la van a pagar dentro de 6 meses. Entonces, cuando hablamos de ingresos, hablamos de ventas a crédito o en efectivo. Entonces, hablemos de ventas, no hablemos de ingresos de dinero. Tampoco, mire, le he escuchado expresiones a algunos jóvenes que dicen que ingresos es todo lo que ingresa a la empresa. Y a la empresa ingresó una silla, hoy ingresó una silla. Y no, eso no es ventas, eso no son ingresos. ¿Captamos la idea, jóvenes? ¿Me estoy dando a entender? Sí, señora. Bueno, muy bien. Sí, profe. Muy bien. Gastos. Permítame 2 minutos. Ay, que aquí me está escribiendo la niña de matrículas. Bueno, gastos. ¿Qué son gastos? Lo que estuvimos diciendo hace un momento. Gastos son salidas de dinero y sacrificios. Y sacrificios para el funcionamiento de la empresa. Para el funcionamiento, pero está muy relacionada con la parte comercial y con la parte administrativa. Con la parte administrativa. Es más, los gastos no son dependientes de la actividad. Los gastos son independientes de la actividad. Entonces, ¿qué hay que pagar así tengamos la empresa cerrada? ¿Qué hay que pagar así no hayamos hecho ventas? Pues la nómina administrativa, el arriendo, los servicios públicos y todo eso hay que pagarlo, jóvenes. Esos son gastos. ¿Qué es costo de ventas? Lo que le cuesta a la empresa lo que vende. A ver, yo quiero decirles algo, jóvenes. El costo de venta aparece cuando hay ventas. Si no hay ventas, no hay costo de ventas. Y costo de producción, lo que cuesta hacer un producto, que es donde nosotros estamos este semestre. Nosotros estamos solamente en esta partecita, porque se supone que ustedes todo esto lo manejan ya, pero entonces hay que corregir algunas expresiones porque los veo dudosos y ustedes están en una carrera profesional donde ustedes lo que van a manejar son empresas y las empresas tienen estas expresiones, entonces ustedes tienen que estar al día con eso. Bueno, ahora sí la pregunta que yo les formulé, díganme cuentas. Esto es clasificación de cuentas, esto es a nivel general. Díganme cuentas. Por ejemplo, estas cuentas, caja, banco, inventarios que me dijeron, sí son cuentas y son cuentas de activo porque están representando caja, propiedades de la empresa en dinero en efectivo, propiedades de la empresa de dineros en un banco, propiedades de la empresa que hay que vender para vender, los inventarios van para la venta. ¿Qué otras cuentas? Muebles y enseres, profe. ¿Cómo? Muebles y enseres, puede ser. Perfecto. Entonces, lo que usted estaba diciendo hace un momento, perfecto. Maquinaria y equipo, esas sí son cuentas equipo de oficina, donde están los muebles y enseres. Proveedores.
Perfecto, ahora sí ya se están acordando, muy bien. Lo que les iba a decir que estaba teniendo que no se acordaran mucho del lenguaje, que es lo que quiero que nos acordemos para podernos ubicar. Profe, y hay Proveedor, otro, me parece que hay propiedad, maquinaria y equipo, o sea, que eran dos aparte. O sea, maquinaria de equipo y propiedad, maquinaria y equipo. no. Lo que pasa es que dentro de los activos hay un grupo de cuentas, esta no es una cuenta, es un grupo de cuentas que se llama propiedades, planta y equipo. Entonces, estas propiedades, planta y equipo es lo que, a ver, lo que pasa es que el activo, ¿cómo se clasifica el activo, jóvenes? ¿Cómo se clasifica el activo? ¿Cómo se clasifica el activo? El activo se clasifica en dos grandes grupos, activo corriente y activo no corriente, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? En el debe y haber, ejemplo. No, 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 no. El debe y haber son las partes de una cuenta y esos son los movimientos, eso es contabilidad y eso es otra cosa. Que estas cuentas se mueven en el debe o se mueven en el haber de acuerdo a la operación que ustedes hicieron. Pero los activos se clasifican en activo corriente y activo no corriente. ¿Cuál es el activo corriente? Mírenlo, acá lo tienen, estos. Activo no corriente, este y este. Proveedores es pasivo, porque es de pasivo, porque proveedores es lo que yo le debo a un proveedor. Si yo les digo a ustedes, jóvenes, hoy la cuenta de proveedores está en 150 millones de pesos. Si yo les digo así, entonces ustedes me tienen que entender que es que a los proveedores les estamos debiendo 150 millones de pesos al día de hoy. Entonces, jóvenes, fíjense cómo es tan importante que ustedes entiendan el lenguaje de los contadores, porque nosotros somos los que les vamos a entregar a ustedes cuentas. Y las cuentas nosotros se los entregamos con unos nombres, y esos nombres ustedes tienen que interpretarlos. Es importante que ustedes todo este lenguaje lo entiendan, lo vuelvan a repasar y todo eso. Entonces, teniendo en cuenta ya digamos, esta explicación de cuál es la clasificación y cuáles son las cuentas, y que por allá un joven me dijo que cuentas nominales, las cuentas nominales son estas. ¿Y por qué son cuentas nominales? Porque son cuentas que desaparecen cada vez que usted quiera hacer corte de cuentas. Entonces, desaparecen. Y con estas cuentas es que yo determino la utilidad o la pérdida, ¿no? Porque aquí es aporte de socios más utilidades. O algo que no se nombra, pero que puede existir, aporte de socios menos pérdidas. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, jóvenes? Las utilidades con el patrimonio, miren, lo suman, lo incrementan. ¿Qué hacen las pérdidas con el patrimonio? Lo disminuyen. Lo disminuyen. Y uno casi nunca nombra las pérdidas en estos cursos, en un lenguaje empresarial, porque se supone que una empresa está hecha y trabajada y administrada para generar utilidades, no para generar pérdidas. Es más, jóvenes, se dice que en las empresas que se generan pérdidas no es porque sean malos negocios. O sea, en sí la empresa es buena, son los malos los administradores, que toman malas las decisiones, pero las empresas en sí, cualquier tipo de empresa, de negocio, usted ahorita se le ocurre aquí en Cúcuta con estos calores, se le ocurre montar una fábrica de cobijas, de lana,
Alguien puede estar diciendo, y no, profe, pero una fábrica de cobijas de lana aquí en Cúcuta, por Dios, es que nomás nombrándolas me da calor. ¿Quién nos va a comprar? La pregunta, yo le respondería, joven, ¿a usted quién dijo que nuestro único mercado objetivo está en Cúcuta? No, la fábrica está aquí y voy a hacer esas cobijas, esas ruanas, las voy a hacer, pero es para exportar, es para países donde la temperatura es bajísima, es para, nomás allí para Pamplona. Entonces, fíjese, todo depende de cómo usted tenga la perspectiva de los negocios. Bueno, muy bien. Sí les aclaré un poquito, jóvenes, sí les recordé algunas cosas. Vamos a dejarlas ahí, ¿cierto? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿O tienen alguna pregunta para continuar? Jóvenes. No, profe, ninguno. ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo espero que cuando vuelva yo a preguntar, entonces estemos todos ya con los conceptos súper claros, súper claros. Bueno, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Yo les decía a ustedes que el tema que arrancamos es manejo contable en las empresas industriales. Y ustedes se acordaron de estas cuentas, se acordaron. Entonces, ¿qué les digo yo a ustedes? En las empresas industriales son las mismas cuentas, son las mismas cuentas. Entonces, todo lo que ustedes, que proveedores, que caja, que bancos, que propiedad, que equipo de oficina, que maquinaria, lo mismo. Solamente vamos aquí a resaltar esta cuenta, la cuenta de inventarios. Vamos a resaltar esa cuenta de inventarios que muy acertadamente nos la nombró un joven. ¿Quién fue el que nombró inventarios? ¿Quién fue el que nombró inventarios? ¿Quién es yo? Es que yo no tengo acceso a los nombres en este momento. Bien, bien, Steven. Muy bien. Steven, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué son inventarios? Son pues, la cantidad de bienes que están para la venta en una empresa. Perfecto, perfecto. Son activos, ¿no? Son activos, son propiedades. Entonces podemos estar diciendo inventarios, propiedades de la empresa, pero que tienen algo que están destinadas para la venta. Para la venta. Muy bien. Y el semestre pasado, de esas cuentas de inventarios, ¿cuál era la más utilizada? ¿Cuál se acuerdan ustedes? ¿Ustedes se acuerdan de esta cuenta? ¿Sí se acuerdan de esa cuenta? Profe, es que nosotros en el semestre pasado manejamos en general. El profesor pues, nos indicó que inventarios de mercancías, más no mercancías fabricadas o no fabricadas por la empresa. Bueno, esta cuenta, mercancía no fabricada por la empresa, es la cuenta que está relacionada o la utilizan mucho las empresas comerciales. Las empresas comerciales son, ¿y por qué yo se las pregunté? Porque generalmente el curso de contabilidad general está apoyado, está asociado con las empresas comerciales. Entonces, por eso es que ustedes el semestre pasado hablaban de gastos, no hablaban de costos de producción, que es en lo que nosotros estamos ubicados en este semestre.
Ustedes el semestre pasado estaban muy ubicados en las empresas comerciales, en este semestre vamos a estar muy ubicados en las empresas industriales. Entonces, esta cuenta, mercancía no fabricada por la empresa, fíjense cómo esa cuenta, su mismo nombre lo dice, es una mercancía que no ha sido fabricada por la empresa. ¿Y cuál es esa mercancía o esos inventarios de mercancía? Los tienen las empresas comerciales. Pero las empresas industriales, esta cuenta ya no la utilizan. Entonces, las empresas industriales tienen 3 tipos de inventarios. Primer inventario, el inventario de materia prima. Ojo con lo que voy a decir. Ese inventario, ¿están tomando apuntes, jóvenes? Para dictarles o sigo escribiendo aquí. Yo les dije a ustedes que este es mi tablero. Yo comienzo y lo que escribo en el tablero es lo que les voy a enviar a ustedes. El inventario de materia prima, ¿qué representa? Entonces, representa el valor invertido en elementos para transformar, ¿cierto? Eso es lo que siempre hemos dicho durante todo este semestre, que la materia prima son los elementos que se transforman física o químicamente. Ese es el valor del inventario de materia prima. Ahora, este inventario de materia prima se aumenta cuando hay compras. Claro, se aumenta cuando hay compras. Cuando nosotros compramos, ese inventario se va a aumentar. Y este inventario se disminuye cuando se pasa materia prima al proceso de producción. Ojo con eso. Ojo con lo que les estoy diciendo. Se aumenta cuando hay compras. Y ahí yo no estoy diciendo que compras al contado o a crédito. Porque si usted compra a crédito, de todas maneras a usted le llega la mercancía, la materia prima y usted la utiliza. Me parece que la cae debiendo, pero el inventario se le aumenta porque usted hizo una compra. Listo. Hay otro inventario que tiene la empresa industrial y es el inventario de producción en proceso. Yo lo voy a nombrar como PIP, inventario de producción en proceso. ¿Qué significa ese inventario? Ojo lo que les digo, representa el valor invertido en un proceso productivo. Y aquí comienzo a hacer preguntas. En un proceso productivo. Jóvenes, si esta cuenta me va a representar a mí todo el proceso productivo, ¿qué se necesita para un proceso productivo? Ustedes ya lo saben. ¿Qué se necesita para un proceso productivo? ¿O qué se necesita para producción? Materia prima. ¿Qué más? ¿O la materia Mano prima? Perfecto. de obra y costos indirectos de fabricación. Perfecto. ¿Quién contestó? ¿Quién Steven. contestó? ¿Quién? Steven. Oye, Steven, pero va volando, ¿no? Mire. Claro, chinos. Si el inventario de producción en proceso me representa todo lo que se invierte en un proceso productivo, ustedes ya lo saben, en un proceso productivo se necesitan 3 cosas: materia prima, mano de obra y CIF. Entonces, esta cuenta se aumenta cuando llega materia prima. ¿De dónde? Del inventario. Mire, cuando llega materia prima a producción, no de compras al inventario, sino a producción, del inventario a producción. Cuando se cancela la mano de obra, cuando se gasta
o invierten en otros elementos que no sean materia prima ni mano de obra, o sea, en CIF. Ahí está, jóvenes. ¿Cuándo se aumenta esa cuenta? Esa cuenta la vamos a aumentar cuando llega la materia prima, cuando se paga la mano de obra, cuando se necesitan otros elementos en producción. Eso, ahí comienza a aumentar el inventario de producción en proceso. ¿Y cuándo se disminuye? Esta cuenta se disminuye cuando se terminan los productos terminados, digamos, cuando ya sale el producto terminado, cuando ya ha cumplido todo el proceso de producción. Entonces esta cuenta comienza a disminuirse, el inventario de producción en proceso. Y el tercer inventario que maneja una empresa industrial es el inventario de productos terminados. Vamos a escribirlo, pero vamos a decir que lo vamos a nombrar como PT, inventario de productos terminados. ¿Qué representa esta cuenta? Pues esta cuenta representa las existencias de productos terminados listos para la venta. Ahí está. ¿Cuándo se aumenta esta cuenta? Entonces esta cuenta se va a aumentar cuando se aumenta, cuando llegan productos terminados de producción. Claro, ya salen de aquí y pasan para acá. Salen de inventario de producción en proceso y llegan a inventario de productos terminados. ¿Y cuándo se disminuirán? ¿Cuándo se disminuirá el inventario de productos terminados, jóvenes? Si me están llevando el hilo conductor de esto. ¿Cuándo? Cuando venden. Perfecto. Cuando se vende. Se disminuye cuando se vende. Perfecto. Cuando se vende el producto terminado. Entonces, vamos a repasar, jóvenes. Vamos a repasar. ¿Cuántos inventarios tiene una empresa comercial? Uno solo. Uno solo. Perfecto. ¿Y cómo se llama el inventario de una empresa comercial? Mercancía. Bueno, mercancía se dice aquí en Colombia, ¿no? A nivel internacional y correctamente se dice es mercadería. Mercadería. Nosotros somos los únicos que hablamos de mercancía. Es más, en el exterior mercancía es otra cosa. Mercancía tiene que ver mucho con tema de droga y todo eso. Pero nosotros le decimos mercancía. ¿Cuántos inventarios hay en una empresa industrial? 3. Perfecto, 3. ¿Cómo se llama? Inventario de materia prima, inventario de producción, de producción en proceso e inventario de Perfecto. productos terminados, profe. Perfecto. A ver, yo soy muy rigurosa con las expresiones para que podamos hablar bien profesionalmente. Es inventario de materia prima, muy bien, inventario de producción en proceso, inventario de productos terminados. Muy bien. Pregunta. ¿Cuándo nosotros aumentamos el inventario de materia prima? Con las compras. Con las compras. Claro. Cada vez que compremos materia prima, se nos va a aumentar nuestro inventario de productos de materia prima. ¿Cómo aumentamos o cuándo se aumenta nuestro inventario de producción en proceso? Alguien que no sea Maciel.
Cuando llega la materia prima a producción. Esa es una. Perfecto. ¿Cuándo más? Cuando se cancela la mano de obra. Cuando se gasta, Perfecto. se invierte en elementos. Perfecto. Que no Lo sea que, materia prima. exacto. Mire, yo les voy digamos, a hacer mucho énfasis en esta cuenta. ¿Por qué? Porque es la cuenta que me está a mí mostrando el proceso productivo. Y un proceso productivo o un proceso de producción requiere tres cosas: materia prima, mano de obra y sí. Entonces nosotros aumentamos este inventario de producción en proceso cada vez que usted pague y haga gastos que tengan que ver con la producción. ¿Cuándo se disminuye? Cuando se terminan los productos terminados y pasan a inventario de productos terminados. Mire, esto es cuando llegan de producción. Mire, jóvenes, esto es algo así muy sencillo. Mire, gráficamente voy a ver si lo puedo trabajar gráficamente acá. En el tablero me queda súper bien, pero acá ya pues es un poquito más difícil. Inventario de materia prima, pero más difícil por el tema de que como que no puede uno escribir bien. Inventario de producción en proceso. Y inventario de productos terminados. ¿Sí? Vamos a trabajarlo así. Vamos a ver. Esta es como si vamos a trabajarla como lo que ustedes me estaban diciendo hace un momento, como una cuenta T. Voy a trabajarla como el debe y el haber, porque de eso vamos a hacer, el debe y el haber. A ver, muchachos, ¿qué estábamos diciendo hace 30 minutos? Los inventarios, ¿a qué clase de cuentas pertenecen? Los inventarios, ¿a qué clase de cuenta pertenecen? A los activos. Perfecto, que son propiedades, ¿cierto? A los activos. ¿Los activos en dónde se aumentan? En el haber. Ay. Perdónenme. Cuando yo diga, ay, es que me va a dar un infarto. No, profe, perdónenme. En el debe, se aumentan en el debe. Entonces, este es el debe. Aquí se va a aumentar las cuentas, porque son de activo, los inventarios son de activo, son propiedades. Muy bien. ¿Y en dónde se disminuyen los inventarios? ¿En dónde se disminuyen? Las cuentas de activo, entonces, ¿en dónde disminuyen? A ver. En el haber. Aquí se va a disminuir. Entonces, A ver, profe. perfecto. Entonces, ¿cuándo se aumenta? Cuando se compra, ay, Dios mío, materia prima. Cuando se compra materia prima se aumenta, ¿cierto? ¿Cuándo se disminuye? Cuando pasa a producción. Cuando pasa a producción, se disminuye el inventario de materia prima. ¿Cuándo se aumenta el inventario de producción en proceso? El inventario de producción en proceso se aumenta cuando llega materia prima. ¿De dónde llega la materia prima? De este inventario. Mire, de aquí, vamos a ver si puedo hacer algo. De aquí paso para, ¿dónde están las? Oiga, muchachos, ¿en dónde están las Profe, en ilustraciones, profe. ilustraciones? ¿En dónde están? Al lado de tabla. Insertar. Ilustraciones. Al lado de tabla. Ah, pero me la cambiaron. Me la cambiaron. Perfecto. Entonces, miren acá. Entonces, miren acá. Cuando pasa materia prima del inventario a producción, entonces ahí ya hay un asiento contable, fíjese. El debe es inventario de producción en proceso y el haber es inventario de materia prima.
entrega materia prima, recibe producción en proceso. ¿Cuándo más se aumenta el inventario de producción en proceso? Cuando hay pago de mano de obra, ¿cierto? Cuando hay pago de CIF, ¿cierto? Entonces, ahí están los tres elementos del costo. Se aumenta el inventario de producción en proceso. ¿Cuándo se disminuye el inventario de producción en proceso? Cuando se termina el producto terminado. El producto terminado. Ahí hay disminución, o sea, hay un crédito, un haber del inventario de producción en proceso. ¿Cuándo se aumenta el inventario de productos terminados? Cuando llegan productos terminados de producción o del inventario de producción. Cuando llegan, miren, cuando terminan, llegan acá. Entonces acá vamos otra vez, ilustraciones, formas. Entonces, fíjense que acá, este es el paso que hay. ¿Y cuándo hay disminución del inventario de productos terminados? Cuando hay venta del producto terminado. Fíjense que esta ilustración que yo tengo acá es toda esta teoría que yo tengo acá. ¿Sí se fijan, jóvenes? ¿Sí, muchachos? Sí. Bueno, preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, ¿qué nos queda ahora? ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Comenzar a hacer ejercicios. Hacer un proceso contable súper pequeñito. Lo vamos a comenzar a hacer el próximo martes. Súper pequeñito. Este proceso contable, lógicamente, es para que ustedes entiendan digamos, entiendan el lenguaje del... Deme un minutico, joven. Bueno, jóvenes, entonces ya voy a detener la grabación porque ya es